Capítulo 781. Napoleón contempló los lejanos picos nevados, sin vacilar empujó su caballo hacia la pendiente y se volvió hacia el intendente. No te preocupes por las provisiones. ¿Te has olvidado del benévolo monasterio de San Bernardo, allá arriba en las montañas? Se refería al monasterio construido por el monje San Bernardo de Mure en el siglo XI, situado a media altura de los Alpes. A lo largo de los siglos, había experimentado numerosas ampliaciones y ahora era lo suficientemente grande como para abastecer a miles de soldados. El contramaestre se detuvo un momento, luego rápidamente lo alcanzó y dijo: Comandante, debo recordarle que el príncipe heredero nos prohíbe estrictamente requisar suministros en privado en las ciudades italianas. Esta llamada requisición de suministros era esencialmente una forma civilizada de describir el saqueo por parte de los soldados. Napoleón mostró una sonrisa maliciosa. Sí, en Italia no hay requisas, pero el príncipe heredero no nos prohibió aceptar la generosidad del monasterio. Además, el mayor Odrigno está aquí, por lo que ciertos asuntos se pueden manejar con mayor flexibilidad, ¿no? Odric era el supervisor de logística designado por Joseph y se encontraba actualmente en combate cerca de Diego Conde Moblin. El intendente insistió, intentando disuadirlo. Aunque los monjes nos ayuden, los suministros seguirán siendo insuficientes. Las provisiones del monasterio podrían sostener al ejército durante una semana como máximo. Pero cuando lleguemos a la fortaleza de Bade, lo que probablemente requerirá un asedio prolongado, ¿será mejor esperar a que lleguen los suministros de Brest? No tienes que preocuparte por la fortaleza, dijo Napoleón con tono seguro. En cuanto a eso, el príncipe heredero ya lo ha resuelto por mí. Partir 2 días antes nos dará una mayor ventaja estratégica. Históricamente, tras cruzar el gran paso de San Bernardo, el ejército francés pasó medio mes asaltando sin éxito la fortaleza de Bade. Un pastor local finalmente informó a los soldados de un sendero lateral cerca de la fortaleza, lo que les permitió colarse al amparo de la oscuridad. Sin embargo, debido a los intensos combates previos, la guarnición se encontraba en alerta máxima, y solo la infantería logró pasar. Al intentar transportar cañones, los austríacos descubrieron el movimiento y comenzaron a bombardear el camino para bloquearlo. Finalmente, el ejército francés tuvo que abandonar las piezas de artillería más grandes, y solo 6 cañones llegaron a Italia. Esta vez, sin embargo, Joseph había informado con antelación a Napoleón del sendero secreto cerca de la fortaleza de Bade. El ejército francés podría tomar la ruta discretamente desde el principio, probablemente permitiendo que los cañones atravesaran la fortaleza. En cuanto a la ubicación exacta del camino, Napoleón naturalmente planeó preguntar a los lugareños. 2 días después. Entre el redoble de los tambores militares, los artilleros franceses coreaban consignas sincronizadas mientras conducían sus burros y mulas para arrastrar enormes troncos de árboles hasta la mitad de la ladera de la montaña. Esta idea vino del comandante de artillería, Marmont. Ahuecando los troncos e insertando los cañones antes de asegurarlos, podían arrastrarlos a través de los campos de nieve. Sin la invención de Marmont, todos los cañones de 12 libras habrían quedado en la base de la montaña. Transportar estas piezas de artillería pesadas de casi 2 toneladas por empinadas laderas nevadas habría sido prácticamente imposible. Al acercarse el crepúsculo, el campamento de caballería de Murat fue el primero en llegar al monasterio de San Bernardo. Los monjes no necesitaron que se les indicara y con entusiasmo sacaron comida y vino de sus bodegas para dar una cálida bienvenida a las tropas del rey. El abad de la abadía entregó personalmente a Napoleón un gran regalo de 200.000 francos, cumpliendo así con los deberes de un anfitrión amable. A la mañana siguiente, Napoleón se despidió del abad y, no pudiendo rechazar su hospitalidad, ordenó a los soldados que sacaran del monasterio 8 carros llenos de grano y carne seca y continuaran su viaje. Mientras docenas de perros San Bernardo ladraban con entusiasmo detrás de ellos, Napoleón se volvió hacia Marmont y le dijo: Verás, si el señor Aníbal también hubiera servido a Jesús en su época, quizá sus soldados no se habrían muerto de hambre y frío al cruzar los Alpes. Quizá incluso habrían tenido bonificaciones que cobrar. Marmont, perplejo, respondió: ¿Estás sugiriendo bonificaciones? Exactamente, 10 francos por cada soldado, y los oficiales recibían pagos según su rango, confirmó Napoleón. Extrajo 150.000 francos de la donación del abad y los distribuyó como bonificaciones a los soldados.
Una vez que entraron en Italia, se convirtieron prácticamente en una fuerza aislada en circunstancias peligrosas, por lo que levantar la moral era crucial. 3 días después, Napoleón miró hacia atrás, hacia la fortaleza de Bade, con una sonrisa triunfante. Respiró profundamente y murmuró: «Alabado sea el príncipe heredero. Me has regalado vastos campos de batalla, y te recompensaré con gloriosas victorias». La noche anterior, había ordenado a los soldados que colocaran una mezcla de paja y estiércol en el sendero occidental de la fortaleza para amortiguar sus pasos. Tras un peligroso viaje de 3 horas, todo el ejército, con camiones y vehículos, logró sortear la formidable fortaleza. Ahora, ante Napoleón se extendía la inmensa e ilimitada llanura de Lombardía. Mientras tanto, mientras Napoleón se preparaba para entrar en el Gran Paso de San Bernardo, a las afueras de Diego Town, al oeste de Génova, Roberto Vanoni observó el ejército francés que se extendía interminablemente en el horizonte. Agarrando nerviosamente las riendas, le susurró a de Moblin: «Estimado general, perdone mi impertinencia, pero deseo confirmarle una vez más. Después de llegar a Volterra, firmará el acuerdo con nuestro país». Fue un enviado por el gobernador de Génova, Miguel Ángel Aviasco. 2 días antes, una fuerza del ejército austríaco había invadido por la fuerza Génova y tomado el control de todas las defensas locales. Aviasco, al no poder negociar con su comandante, el general Argentao, decidió, bajo el consejo de varios diputados, enviar un enviado para establecer contacto con el ejército francés que avanzaba hacia la península italiana. Para su sorpresa, los franceses aceptaron de inmediato ayudar a Génova a expulsar a los austríacos, enfatizando repetidamente su compromiso de retirarse de Génova inmediatamente después de la batalla. De Moblin sonrió y asintió. «Si el gobernador te hubiera dado autorización, podríamos firmar el acuerdo ahora mismo». De hecho, el príncipe heredero ha insistido repetidamente en que debe respetarse la neutralidad portuaria de Génova. Francia no tiene intención alguna de alterar este equilibrio. El enviado genovés irradiaba alegría, con una expresión de respetuosa y aduladora gratitud. «Alabado sea el benévolo y gran príncipe heredero. Es el verdadero representante de Dios del orden en la tierra, trayendo justicia y equidad a Italia. Juro que todos los ciudadanos genoveses recordarán por siempre la desinteresada ayuda de su Alteza». Capítulo 782. Después de que de Moblin y los demás emisarios de Génova terminaron sus alabos, hicieron un gesto hacia atrás y continuaron. «Debes saber que los austríacos podrían cortar la retirada de nuestro ejército en cualquier momento. Mi viaje a Génova esta vez estuvo plagado de grandes riesgos». Suspiró profundamente con expresión seria. «Tal vez me rodeen y no pueda regresar a Francia». Vanoni se quedó atónito por un momento, colocando sus manos sobre su pecho con una expresión de profunda emoción. «No hay general más valiente que tú en este mundo. Gracias por todo lo que has hecho por Génova». Si alguien le hubiera dicho que históricamente Napoleón efectivamente expulsó al ejército austríaco que ocupaba Génova, pero que nunca salió de allí hasta ser derrotado, e incluso había vaciado el tesoro de Génova mediante préstamos. Uno se pregunta qué pensaría de esto este emisario. Por supuesto, Joseph no tenía ninguna intención de ocupar Génova. Por el contrario, garantizar la independencia de Génova era lo más acorde con los intereses de Francia. Este lugar es una palanca crucial para controlar el comercio en el norte de Italia. Solo protegiendo al máximo el régimen aquí se puede evitar que Cerdeña unifique toda la península italiana. Desde una perspectiva geopolítica, tener un conjunto de pequeños países alrededor de Francia es mucho más ventajoso que tener una única gran potencia unificada. En términos económicos, no hace falta mencionarlo. Los países pequeños tienen una capacidad industrial limitada y deben abrir sus mercados a las grandes potencias. De lo contrario, ni siquiera pueden satisfacer las necesidades materiales diarias de su población. Especialmente ahora que la población italiana empieza a despertar, gobernar Génova no es un desafío menor. Eliminar al gobierno genovés, en cambio, despejaría los obstáculos para que Cerdeña unificara a la región. De Moblin asintió y fue directo al grano. «Verá, originalmente tenía la intención de retirarme a Francia, así que prácticamente no tengo provisiones logísticas preparadas. En cuanto entremos en batalla, me temo». Vanoni se dio cuenta rápidamente y se dio una palmadita en el pecho sin dudarlo. «Tengan la seguridad de que nuestro país hará todo lo posible para garantizar su apoyo logístico». «Eso sería espléndido».
De Moblin miró hacia el puerto. Defendamos Génova juntos. A orillas del río Po, que atraviesa el norte de Italia, en la ciudad de Alejandría, Melas jugaba al ajedrez con Beaulieu mientras disfrutaba de un café. El ejército de este último acababa de sufrir una importante derrota y necesitaba un buen período de descanso, por lo que no le quedaba nada que hacer por el momento salvo quedarse en Milán, lo que le dejaba algo de tiempo libre. El general Argentao ha sido muy eficiente, tomando el control total de Génova en poco menos de 2 días. Melas colocó su coche en la línea de base del oponente. ¿Qué crees que harán los franceses a continuación? Beaulieu cogió el caballo y lo colocó junto al rey, reflexionando. Según las órdenes previas de Moblin, reacciona con gran rapidez y el despliegue de tropas es rápido. Si el general Chervoni se retrasa un poco, es muy posible que escape de regreso a Toulon. Hasta ahora, Beaulieu todavía creía que la batalla de Toulon estaba comandada por de Moblin. No había otra opción, Napoleón era demasiado joven entonces, su fama aún no estaba consolidada. Beaulieu no podía concebir que lo derrotara un coronel veinteañero. Melas aún sentía un gran respeto por el viejo mariscal que tenía delante y asintió. Tienes toda la razón. Por lo tanto, quiero que la legión del Argentoratum tome la iniciativa y ataque a los franceses para frenar su retirada. En ese caso, tendrás que enviar más tropas a la legión del Argentoratum. Sí, planeo asignarle la guarnición de Milán. Y a ti se te confiarán las defensas de Milán. Beaulieu sonrió mientras recogía el elefante. Gracias, parece que puedo descansar un rato. En su opinión, las principales fuerzas del ejército francés están concentradas al sur de Cerdeña, y entre ellas y Milán se encuentran Turín y Alejandría, que constituyen completamente la retaguardia. Mientras hablaban, un oficial entró rápidamente en el patio y se puso en posición de firmes ante Melas. Comandante, acabo de recibir un mensaje del general Argentao. Las fuerzas francesas avanzan hacia Génova. Melas se detuvo con una pieza de ajedrez en la mano, intercambiando miradas de asombro con Beaulieu. ¿Se han vuelto locos los franceses? ¿No se atreven a retirarse de Italia y, en cambio, a continuar hacia el este? Sin duda, es la victoria anterior la que se le ha subido a la cabeza de Moblin. Dijo Beaulieu con deleite. Con esto, tendrán tiempo de sobra para movilizar fuerzas superiores y rodearlo en las inmediaciones de Génova. La victoria nunca ha estado tan cerca. Melas, al oír mencionar la palabra victoria, no pudo evitar recordar al funcionario enviado por el emperador la semana anterior para premiarlos por la gran victoria en Tolón. El pobre conde Ailin Saisi se quedó atrapado torpemente hasta las últimas 2 horas antes de llegar a Milán, y solo entonces se dio cuenta de que el ejército austríaco había sufrido una gran derrota en Tolón. Partió alegando haber perdido el decreto imperial, y huyó de vuelta de Viena en desgracia durante la noche. Melas se sacudió los pensamientos caóticos de su mente, moviéndose rápidamente hacia el mapa, sus ojos brillaban con la luz que muestra un depredador cuando ve a su presa. El ejército Chervoni seguirá avanzando hacia el sur, dividiendo sus fuerzas para controlar el paso de Cadipona, el ejército Colli se dirigirá a Novi Ligure para colaborar con la legión Argentoratum en el cerco a de Moblin. Villagre es una pequeña ciudad del norte de Génova, pero controla la ruta desde Génova hacia el norte hasta Alejandría. Una vez dadas las órdenes de Melas, más de 50.000 tropas del ejército de la Alianza Aus se reunirían alrededor de Génova, cortando sin piedad todas las rutas de escape de Moblin. Sin embargo, no se dio cuenta de que las fuerzas de toda la región de Lombardía habían quedado prácticamente agotadas por sus traslados. A lo largo de la costa norte de Italia, en la ciudad de Volterra. Fuera del cuartel general temporal del ejército franco-italiano. Comandante, sigo creyendo que debemos utilizar nuestras fuerzas principales para asegurar el paso sin contratiempos por el paso de Cadipona. Joubert observó al ejército, listo para lanzar un asalto total al puerto, haciendo un último esfuerzo. Los refuerzos de París solo pueden llegar aquí por el paso. Ese sería el mejor momento para librar una batalla decisiva contra los austríacos. Atacar Génova en este momento, solo nos costaría todos nuestros recursos logísticos. No habrá refuerzos, dijo de Moblin, indicándole al oficial de órdenes. Que lancen la ofensiva total. Luego se volvió hacia Joubert. El primer grupo de refuerzos ya se ha unido al regimiento del coronel Bonaparte. Ah. ¿Pero dónde está su regimiento ahora? Yo tampoco lo sé. De Moblin metió su bastón bajo el brazo y levantó sus binoculares hacia Génova.
Esta orden viene directamente del príncipe heredero. Sin embargo, según mi opinión, aquí estamos haciendo el papel de saco de arena, mientras que el coronel Bonaparte es el gancho de derecha. Sin duda, era uno de los generales veteranos de mayor rango en el antiguo ejército francés. Independientemente de su capacidad de mando, su visión estratégica era evidente. Y ahora la oportunidad es muy prometedora. De Moblin le entregó los binoculares a Joubert. Los austríacos están claramente desprevenidos para nuestra ofensiva activa. Deberíamos poder tomar Génova rápidamente. Una situación similar se produjo cuando el ejército francés lanzó un ataque sorpresa contra la ciudad de Volterra anteayer. El ejército austríaco se reunió al costado del camino, aparentemente preparándose para marchar, pero el ejército francés capturó la ubicación en solo 3 horas. Capítulo 783. Al principio, Génova pensó que los franceses simplemente estaban simulando un ataque. Después de todo, dada la situación actual, retirarse hacia el oeste para defender el paso de Cadipona parecía la opción táctica más razonable. No fue hasta que Volterra fue asaltado que finalmente se dio cuenta. De Moblin hablaba en serio. Apresuradamente, comenzó a llamar a las tropas que había enviado para realizar ataques de distracción, pero evidentemente ya era demasiado tarde. El cuerpo de Murat y de Moblin había seguido de cerca a las tropas de Génova hasta el paso de Turquino, lanzando después una feroz ofensiva. El paso de Turquino se encuentra al oeste del puerto de Génova, en los extremos de los Alpes. Aunque tenía varios kilómetros de ancho, este era el último terreno defendible en las afueras de Génova. Génova miró hacia las tierras altas del norte, donde los cañones franceses rugían sin cesar, y gritó en voz alta al ayudante que estaba a su lado. ¿Cuánto falta para que lleguen nuestros refuerzos? General, según la noticia dada ayer al mediodía, la legión de Tabinia ya ha partido de Milán. El ceño fruncido de Génova se profundizó al instante. De Milán a Génova, incluso una marcha forzada tomaría al menos una semana. No había previsto que los franceses estuvieran tan desesperados y que prácticamente emplearían todas sus fuerzas. Con solo 7.000 soldados bajo su mando, sería extremadamente difícil resistir a los más de 20.000 soldados franceses que bombardeaban su posición. Mientras pensaba desesperadamente cómo retrasar la llegada de refuerzos, un capitán se acercó corriendo, desaliñado, para informar. General, hace 2 horas, una turba de genoveses incendió nuestro almacén en la avenida Canning. Estos llamados mafiosos eran en realidad varias docenas de jóvenes nobles genoveses. Bajo órdenes secretas del gobernador Aviaso, realizaron sabotajes tras las líneas austriacas. El almacén requisado por el ejército austríaco pertenecía a una familia de apellido Agliadi. Agliadi condujo hábilmente a sus compañeros a través de una puerta lateral oculta hacia el almacén, reunió allí a los sirvientes, reclutados por el ejército austríaco como porteadores, y sin esfuerzo prendió fuego en más de una docena de lugares dentro de la estructura. Los barcos de transporte británicos habían entregado el día anterior 2 cargamentos de suministros, que quedaron reducidos a cenizas en un instante. Avenida Canning. Genoa se quedó paralizado un instante antes de que su expresión se ensombreciera de repente. Allí se almacenaban las provisiones de la legión, así como parte de los proyectiles de artillería. Génova en sí no es una zona cultivable, pero gracias a los enormes beneficios obtenidos por el comercio marítimo, siempre se podían comprar alimentos del norte de África o de Sicilia. Sin embargo, como la ciudad tenía apenas 60 o 70.000 habitantes, la repentina incorporación de más de 7.000 soldados la sumió instantáneamente en una escasez de alimentos. Originalmente, se esperaba que los suministros traídos por los británicos abastecieran a Génova durante más de medio mes. Pero tras el incendio del almacén, se quedó sin provisiones, y el siguiente envío de barcos de transporte no llegaría hasta dentro de 2 semanas. En el campo de batalla, las aproximadamente 10 columnas de infantería del cuerpo de Murat avanzaron abruptamente, extendiéndose por el flanco izquierdo del ejército austríaco. Mientras tanto, la explosión de los detonadores desató densos estallidos de disparos. La línea defensiva austríaca flaqueó ante este fulminante asalto. Génova ordenó apresuradamente un batallón de reserva para reforzarlo, logrando apenas estabilizar la situación. Sin embargo, entonces vio aparecer las líneas de infantería francesa en el extremo norte del paso, acompañadas por más de una docena de cañones que avanzaban. Al observar la torrencial ofensiva de los franceses, Génova no pudo evitar maldecir por dentro.
Si esto continuaba, su línea defensiva no duraría más de 3 o 4 días en el mejor de los casos, siempre y cuando las raciones no se agotaran antes. ¿Raciones? De repente se le ocurrió una idea. Los franceses ignoraban por completo el paso hacia el oeste, concentrando sus fuerzas únicamente en atacar Génova. En poco tiempo, el ejército de Chervoni pudo ocupar el paso de Cadipona, cortando así la línea de suministro del ejército francés. Eso significaba que enfrentarse directamente a los franceses en ese caso era completamente inútil. Debería dejar que los franceses entren en Génova para ganar tiempo para que los refuerzos de Milán se unan a él. Una vez que los franceses se quedaran sin suministros en Milán, se rendirían sin desperdiciar un solo cañón. En esencia, el plan de Génova era sensato. En la histórica batalla de Marengo, Massena, que había sido destinado a Génova como cebo por Napoleón, perseveró durante más de 50 días con una grave falta de alimentos antes de rendirse finalmente con sus tropas hambrientas. En ese momento, Massena fue enviado por Joseph al campo de batalla del Rin, dejando al veterano de Movin para que atrajera el fuego aquí. Sin embargo, de Movin tuvo relativamente suerte. Recibiría suministros de la armada francesa estacionada en el Mediterráneo. Con él la historia no se repetiría. Al amanecer del día siguiente, cuando de Movin ordenó a sus soldados lanzar una nueva ronda de ataques, descubrió inesperadamente que la zona cercana al paso de Cadipona estaba inquietantemente tranquila. Las tropas genovesas se habían retirado hacia el este la noche anterior. 2 días después, Joubert condujo 2 regimientos de infantería a la ciudad de Génova, donde los genoveses habían formado arcos de bienvenida y donde ninguna tropa enemiga custodiaba las puertas. De Movin no perdió tiempo. Tras un breve respiro, ordenó a Joubert y a Ojero que establecieran líneas defensivas en las afueras de Génova. Él mismo entró en la mansión del gobernador de Génova, leyendo públicamente la promesa del príncipe heredero de defender para siempre el estatus neutral de Génova, sin interferir nunca en sus asuntos internos, e instando a la familia Habsburgo a pagar rápidamente las grandes sumas que debían a los bancos de Génova durante décadas. De hecho, Génova había ido decayendo gradualmente desde el siglo XVIII debido a las deudas contraídas por la familia Habsburgo, que se negaba a pagarlas. Por supuesto, gran parte de esta deuda había sido contraída por la antigua monarquía española de los Habsburgo, pero ¿quién podría saldar con precisión cuentas centenarias? En cuanto a las deudas de Francia con Génova, el príncipe heredero aseguró que el pueblo francés valora la integridad por encima de todo y pagará tanto el capital como los intereses. Sí, una vez que termine la guerra en Italia, todas estas deudas serían transferidas a Austria como indemnizaciones de guerra. Francia nunca dejaría de pagar sus deudas. Una semana después, Colli llegó a Novi Ligure con su legión sarda. Poco después, el ejército de Chervoni avanzó desde el oeste hacia el paso de Turquino. Así, casi 50.000 fuerzas aliadas completaron el cerco del cuerpo de Movin y lanzaron un feroz asalto sobre Génova después de una breve pausa para reagruparse. Noroeste de Italia. Novara. Dentro de la tienda del oficial en el campamento francés, Napoleón dibujó rápidamente 3 flechas en el mapa con un lápiz, luego fijó su mirada ardiente en unos cuantos oficiales que tenía delante. Ahora tenemos 3 opciones. Avanzad hacia el sur, hacia Turín. Esto obligará a Cerdeña a abandonar la alianza antifrancesa. Dirígete al sureste, la ruta más lejana, hacia Génova, atacando al ejército de Melas por la retaguardia. Si el general de Movin se coordina bien, esto podría desencadenar un ataque de pinza contra el enemigo. Luego señaló la flecha de extrema derecha. Avanzar hacia el este, hacia Milán, y apoderarse de la base austríaca en Italia. Víctor deliberó brevemente antes de decir: Comandante, creo que deberíamos priorizar la seguridad del general de Movin. Según la información recibida ayer, se enfrenta casi el doble de tropas en las fuerzas enemigas. Capítulo 784. No, dijo Víctor negando con la cabeza. Eso desperdiciaría la ventaja que obtuvimos al cruzar el paso del Gran San Bernardo. Nuestra mayor ventaja en este momento es que el enemigo aún no se ha dado cuenta de que su punto débil está expuesto al cañón de nuestros cañones. Debemos atacar Milán de inmediato. Es el verdadero núcleo del campo de batalla. Creo que Milán tiene actualmente muy pocas tropas enemigas defendiéndola. En cuanto al general de Movin, debemos confiar en su capacidad de mando. Sin duda defenderá Génova. Marmón alzó la voz.
El ejército del frente italiano pronto se quedará sin provisiones. Por muy valientes que sean, no podrán derrotar al enemigo con el estómago vacío. Los dos comenzaron a discutir, pero ninguno mencionó Turín. Cerdeña era considerada básicamente una simple ventaja entre los oficiales franceses. ¿Quién haría un gran esfuerzo por una ventaja? Después de un momento, ambos se giraron para mirar a Napoleón. La capacidad de planificación estratégica de Bonaparte era innegable, y en última instancia, era él quien tenía que decidir. La mirada de Napoleón oscilaba entre Génova y Milán. Tras una breve pausa, se enderezó, atrajo a ambos subordinados por los hombros y sonrió. ¿Por qué debemos elegir? No renunciaré ni a Milán ni a Génova. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Comandante, apenas tenemos tiempo. Napoleón tomó un palito y señaló a Milán. ¿Qué crees que pasará si capturamos Milán? ¿Qué haría Melas? Víctor reflexionó. Probablemente enviaría tropas para reforzar. Exactamente, asintió Napoleón. Esto aliviaría considerablemente la presión sobre Génova. Y podríamos elegir múltiples posiciones para interceptar los refuerzos de Melas y lograr un rápido dominio del campo de batalla. Marmont añadió con cautela. ¿Pero el general de Movin tendrá dificultades para conseguir suministros? Napoleón agitó el bastón en su mano con desdén. El intendente conseguirá lo que necesite de los ciudadanos de Génova. Creo que puede resistir 2 meses, sin duda. En verdad, Napoleón guardó para sí sus pensamientos más profundos. Si de Movin moría o era capturado, naturalmente se convertiría en el legítimo comandante del ejército del frente italiano. Una vez ganada la guerra, la gloria de la campaña italiana sería suya. En ese momento, al menos ascendería a brigadier, o quizás incluso directamente a vicealmirante. Al ver que Marmont vacilaba aún más, Napoleón continuó. Las fuerzas que aserían Génova pueden parecer numerosas, pero entre ellas hay 20.000 soldados sardos. Ya viste su destreza en combate en Tolón. No vale la pena preocuparse por ellos. Una vez que Melas redespliega parte del ejército austríaco a Milán, el general de Movin podría incluso tener la oportunidad de escapar. Todos los problemas se resolverán solos. Hablando con fuerza, blandió el bastón como si empuñara una poderosa espada. Muy bien, que los soldados descansen esta tarde. Mañana por la mañana, marcharemos hacia la espléndida Milán. Allí nos esperan tesoros y doncellas incalculables. Dentro de la ciudad de Milán. Beaulieu meneó la cabeza repetidamente y pasó varios minutos reflexionando sobre si alguna vez había sido insuficientemente devoto durante sus oraciones, pues se sentía maldito. De lo contrario, ¿por qué los franceses seguirían apareciendo ante él como si surgieran de la clandestinidad? Tenía que ser una terrible maldición. Sí, hace apenas media hora, los húsares le informaron que más de 10.000 soldados franceses avanzaban rápidamente hacia Milán, ahora a solo 20 millas de distancia. Desde que fue derrotado inexplicablemente por los franceses en Toulon en numerosas ocasiones, Beaulieu había intensificado su vigilancia en materia de reconocimiento, asegurándose de que un escuadrón de caballería estuviera siempre en patrulla. Pero aún así este ejército francés había aparecido de la nada. Esta era Milán, la fortaleza de retaguardia. Aparte de los Alpes cercanos, solo había fuerzas de la Alianza Aus. ¿De dónde habrían salido estos franceses? Persignándose para detener sus pensamientos divagando, Beaulieu se volvió hacia el mapa en la pared, antes de mirar a los oficiales que lo rodeaban. Los oficiales bajaron la cabeza en silencio. La sala se sumió en un silencio tenso. Aunque Milán contaba con más de 8.000 soldados estacionados, todos sabían que hacía poco que habían sufrido la devastadora derrota de Tolón. La moral estaba gravemente mermada, y casi la mitad de los soldados ni siquiera habían terminado de reorganizarse. Estas fuerzas tenían pocas posibilidades contra un ejército superior en número, que podría ser el mismo ejército francés que las había aplastado no mucho tiempo antes. Al ritmo de marcha del ejército francés, no quedaban más de 3 días antes de que Milán, el eje del imperio en Italia, fuera atacado. Un oficial alto se levantó bruscamente y declaró: Mariscal, el río Po está desbordado. Mientras defendamos el cruce de Valenza, el avance francés podrá ser bloqueado eficazmente. Incluso si Valenza cae, podemos retirarnos al río Ticino. Aunque el terreno no es especialmente ventajoso, destruir los barcos del río con antelación puede retrasar considerablemente a los franceses. Creo que podemos resistir durante 20 días hasta que lleguen los refuerzos enviados por el general Melas.
Beaulieu no esperaba que sus generales fueran tan derrotistas, y ahora este oficial de caballería, el teniente Libutae, era el único que mostraba cierta medida de vigor. Después de sopesar cuidadosamente la propuesta de Libutae, se dieron cuenta de que el despliegue avanzado y la defensa de la costa eran sus únicas opciones viables ahora. Retirarse completamente de Milán no era una idea que se atreviera a considerar. El emperador lo arrojaría a prisión sin dudarlo y sin necesidad de un tribunal militar. Respirando hondo, Beaulieu se dirigió a Libutae. Entonces asumirás la plena responsabilidad de defender el cruce de Valenza. La infantería y los grupos dispersos también estarán bajo tu mando. Sí, mariscal. Libutae se puso firme. Gracias por su confianza. Resistiré hasta que lleguen los refuerzos. Orilla oeste del río Po. Napoleón observó las aguas turbulentas que brotaban ante él, se inclinó para recoger una pequeña ramita y la arrojó al río. La rama rebotó violentamente al entrar en contacto con el agua antes de desaparecer rápidamente de la vista en las corrientes torrenciales. Una leve mueca se dibujó en su rostro. Su equipo de reconocimiento acababa de cruzar el río e informó que en la otra orilla había posiciones de artillería austríaca, aparentemente listas para volar el puente en cualquier momento. Napoleón confiaba en que, con un apoyo de artillería oportuno, un asalto directo tomaría el cruce en 3 a 5 días. Sin embargo, un enfoque a ese tipo tendría sin duda un alto coste en víctimas. Sus consideraciones tenían menos que ver con la compasión por las tropas. Simplemente sabía que las pérdidas masivas podrían dejarlo demasiado debilitado para enfrentar a Melas cuando llegaran los refuerzos. Al volver a observar las posiciones austriacas con su catalejo, Napoleón se volvió repentinamente hacia el ayudante y le dijo: que los soldados formen filas a lo largo de la orilla del río. Asegúrese de que los tambores no cesen. Y asegúrense de que se mantengan fuera del alcance de la artillería. ¿Qué regimiento, señor?, preguntó el ayudante. Todos, respondió Napoleón. Excepto el campamento de caballería y los granaderos. Que la formación parezca lo más imponente posible. Capítulo 785. El personal reconfirmó con cautela. ¿Estás diciendo que se incluyan las tropas de reserva? Napoleón señaló con su látigo hacia el área abierta que daba directamente al puente de madera. Así es, incluidas las tropas de reserva, incluso la compañía de ingenieros, todos deben reunirse allí. Sí, comandante. Media hora más tarde, casi 10.000 soldados del ejército francés se alinearon en ordenadas formaciones de 3 columnas a lo largo de las orillas del río Po. A su flanco izquierdo, los 14 cañones de la compañía de artillería comenzaron a disparar proyectiles hacia la orilla opuesta. Sin embargo, debido a la gran distancia, muchos proyectiles cayeron al río. El ejército austríaco en la orilla oriental solo podía ver destellos de fuego entre la densa humareda, y el estruendo de los cañones resonaba en sus oídos. La atmósfera mortífera del campo de batalla era palpable. Poco después, el mayor Víctor y el capitán Grouchy, comandante en funciones del campamento de caballería, llegaron frente a Napoleón. Comandante, la compañía de granaderos y el campamento de caballería han concluido su reunión. Víctor se puso firme y saludó, luego observó el espectáculo a lo largo de la orilla del río. ¿Estamos a punto de lanzar un asalto total? Grouchy añadió nervioso. Pero los barcos para cruzar el río aún no están listos. ¿Atacar ahora sería? No, nadie dijo que lanzaríamos un asalto a través del río. Napoleón hizo un gesto con la mano para interrumpirlo y luego se volvió hacia Víctor. Mayor Víctor, prepare la caballería y los granaderos para una marcha rápida. Quizás deberíamos darle al general Meirás la atención que se merece. Traer a otros 1000 soldados veteranos del regimiento de infantería para que nos acompañen. ¿Ah? ¿Una marcha rápida? Víctor se quedó paralizado un instante, pero alzó la voz rápidamente. Sí, lo haré enseguida. Napoleón observó a los 2 hombres partir y luego se volvió hacia los pocos oficiales administrativos que estaban a su lado, seleccionando rápidamente a uno. Teniente Marseillan, recuerdo que usted solía ser abogado. Sí, comandante. Entonces tu elocuencia debe ser excelente. Bueno, no diría excelente, pero sí he recibido formación profesional en oratoria. Muy bien. Por la presente, lo nombro representante negociador. Cruce el río e inste a los austríacos a rendirse. Napoleón miró su uniforme. Recuerde ponerse el uniforme de oficial de campo. ¿Negociación? Yo.
El teniente Marseillan parecía algo desconcertado. Era un simple oficinista. Se tranquilizó, sacó lápiz y papel para tomar notas. Muy bien. Por favor, dígame, ¿qué condiciones deberíamos ofrecer? Tomando las riendas de manos de su asistente, Napoleón respondió sin mirar atrás. Di lo que quieras, mientras las negociaciones se prolonguen. Pero, agobiado por una repentina responsabilidad, Marseillan, lleno de inquietud, intentó hacer más preguntas, solo para ver la figura de Napoleón desaparecer en la distancia. Las 4 de la tarde. Napoleón dejó a Marmont al mando de las fuerzas principales en un enfrentamiento con los austríacos, mientras él personalmente dirigía a 3.000 soldados rápidamente hacia el sur a lo largo del río Po. Los 6 o 7.000 soldados austríacos en la orilla opuesta parecían exhaustos y no mostraban ninguna intención de atacar. La principal tarea de Marmont era crear una atmósfera de dominio y afirmar su presencia. Víctor sacudió las riendas con suavidad, espoleando a su montura para que avanzara al ritmo de Napoleón. Bajando la voz, preguntó con una mirada de reojo. Comandante, ¿a dónde vamos? Una expresión tranquila cruzó el rostro de Napoleón. A Milán, por supuesto. ¿Milán? Víctor miró hacia atrás, a las fuerzas principales, ya demasiado lejos para ser visto con claridad, y exclamó sorprendido. ¿Con tan pocos hombres? Es suficiente, dijo Napoleón con una leve sonrisa. Si no me equivoco, Meirás ya debe haber desviado la mayoría de sus fuerzas a Génova para sitiar al general de Movin. Las tropas que quedaron en Milán deberían ser considerablemente menores. Además, el oficial que comanda las defensas de Milán parece claramente reacio a entablar un combate directo con nosotros y ha empujado su línea defensiva hacia este lado del río Po. En otras palabras, las limitadas fuerzas que posee Milán están ahora en la orilla opuesta. La ciudad está prácticamente desprotegida. Con 3.000 hombres no, incluso inicialmente se había planeado con solo 2.000 será más que suficiente para tomar la ciudad. Los ojos de Víctor se abrieron en estado de shock. Entonces, ¿cómo cruzaremos el río? Lodi. Víctor comprendió inmediatamente. Lodi se encuentra al sur de Milán, donde el río Tesino se une al río Po. Desde allí, basta con cruzar el río Po, evitando la molestia de atravesar también el río Tesino. Sin embargo, otra preocupación surgió rápidamente en su mente, y se volvió hacia Napoleón y le preguntó. Comandante, hay casi 70 kilómetros de aquí a Lodi, y hay soldados austríacos dispersos por todas partes. Si informan de nuestros movimientos a Milán, ¿no sería esta marcha en vano? No hay de qué preocuparse, Napoleón señaló el río Po con su látigo. ¿Por qué los austríacos establecen defensas a lo largo del río? Es porque quieren aprovechar la temporada de inundaciones, ya que las aguas del Po están ahora mismo embravecidas, lo que dificulta enormemente el cruce para nuestro ejército. Pero no se dieron cuenta de que las aguas turbulentas también dificultan la comunicación. Nadie se arriesgaría a ser arrastrado por la corriente para entregar información potencialmente inútil al otro lado. Así que, mientras nos movamos rápido, Milán no notará nada. Los ojos de Víctor ahora solo mostraban admiración. También pensó en una ventaja que Napoleón no había mencionado. Este tramo del río Po, entre Valenza y Lodi, tiene forma de L. En la curva, la corriente del río disminuye considerablemente, y al llegar a Lodi, el caudal ya es relativamente moderado. Esto facilita considerablemente el cruce del río. Con un sencillo puente de pontones, se pueden transportar soldados, caballos y cañones. Si intentaran cruzar en Valenza, donde la corriente es feroz, esto sería absolutamente imposible. Napoleón miró de reojo a las tropas, insatisfecho con su ritmo de marcha. Frunciendo el ceño, pensativo, dio órdenes al Estado Mayor a su lado. El miembro del Estado Mayor dio la vuelta rápidamente a su caballo y gritó a los soldados. Todos, aceleren el paso. El comandante me ha autorizado a prometerles. Si llegamos a Lodi en 4 días, cada soldado recibirá una bonificación de 20 francos. En 3 días, 35 francos cada uno. Si lo logramos en 2 días y medio, cada uno recibirá 50 francos. Los soldados inmediatamente estallaron en vítores. La columna en marcha parecía impulsada por una mano gigante invisible, acelerando considerablemente en un instante. Tengan en cuenta que los soldados de la Legión de Montpellier ganaban solo 11 francos al mes de salario. Una prima de 50 francos equivalía a 4 meses y medio de ingresos.
Incluso la caballería del cuerpo de Murat, que percibía un salario mensual de tan solo 28 francos, consideraba esta bonificación significativa. La caballería solía recibir prestaciones adicionales además de su salario base de infantería. Motivadas por las sustanciales recompensas, las tropas llegaron a la curva oriental del río Po al anochecer del día siguiente. Ahora solo faltaban 35 kilómetros para llegar a Lodi. ¿Quién dijo que los ejércitos antiguos carecen de capacidad de marcha? Simplemente no les habían sobornado con suficientes francos. Cuando la bonificación era justa, los soldados deseaban tener pezuñas como las de los burros. Marchar 30 kilómetros en un día no era un problema. 2 días y medio después de que Napoleón abandonara Valenza, sus 3000 tropas cruzaron a Polonia, ocupando Lodi sin resistencia y poniendo la mira en Milán, ahora de fácil acceso. Fin del capítulo 785.